Padre, en esta mañana nos acercamos por medio de la fe hacia ti. Y es necesario, Señor, que nos detengamos un momento antes de ritualmente, como dijimos, solo participar de tu mesa. No queremos eso, Señor. No deseamos eso. No queremos ni siquiera provocar eso en medio de la congregación. Lo que buscamos y deseamos en los siguientes minutos es colocar todo nuestro ser delante de tu presencia, abrir nuestros oídos espirituales, como hizo María, sentarnos a tus pies, escoger la mejor parte, Señor, en este día, para oírte a ti, Señor. Si tú has respondido ya semanas atrás cuando te preguntamos, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y nos respondiste, conózcanme. Y en eso estamos, Señor. Y honestamente confesamos que redescubriéndote a ti, nuestro Dios y Padre, redescubriéndonos a ti. Gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos entender, no solamente actuar mecánicamente en todo lo que siempre hemos hecho, sino en esta mañana poder sentarnos una vez más a tus pies y escuchar tu preciosa y dulce voz, Señor. Quizás todo lo que oigamos no sea de nuestra complacencia. Es más, tú no hablas para complacernos a nosotros, porque tú mismo traes gloria a tu nombre con tu propio mensaje. Nosotros estamos para oírte y obedecerte, Señor. Así que permítenos ser discípulos, buenos discípulos, Señor, buenos oidores y buenos hacedores de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Ok, tome asiento, por favor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Quiero retomar donde nos quedamos la semana pasada más o menos. Filipenses capítulo 2 es una de las cartas que el apóstol Pablo escribió desde la prisión. Entonces, es solo para ponernos en contexto, ¿no? Él está en una cárcel y desde ahí está escribiendo esta carta. Esta y 3 cartas más que escribió. Entonces, él dice, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el cual, está hablando de Jesucristo por si acaso, ¿no? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La culminación de los tiempos, mis hermanos, será esta. Todas las naciones confesarán que Jesucristo es el Señor. El 23 de marzo del año 2018, ya ha pasado algunos años, ustedes podrán apreciar, fines de marzo del 2018, en una ciudad central de Francia, un terrorista islámico se metió a un supermarket después de haber regado en el camino 16 personas heridas. Se metió a este supermarket seguido por la policía, por los gendarmes franceses, y tomó una joven de rehén y la usó como escudo y frenó la salida de varias personas que estaban a punto de dejar ese supermercado. Entonces las tomó todos como rehenes. Y a punta de arma en mano, asesinando a un policía que quiso auxiliar a la gente y asesinando a una de las que atendían en el supermarket, y gritando a voz en cuello, Alá es grande, empezó a demandar a una autoridad para dar sus exigencias del caso y explicar por qué estaba tomando como rehenes a todas esas personas. Y lo que quería básicamente, cuando la policía desde afuera le preguntó qué es lo que quería, él quería que liberaran a otro rehén que 3 años antes, como parte de un grupo también terrorista, islamistas, habían perpetrado un ataque terrible en un tren subterráneo en París
y habían matado a varias personas. Entonces tomaron prisionero al cabecilla y estaba encarcelado. Entonces este otro terrorista de este supermarket exigía la libertad de ese compañero suyo. Y usted ya sabe la trifulca que se armó ahí alrededor, ¿no? Hasta que de pronto, de todo el grupo de policías que estaba desde fuera, sale caminando hasta el supermarket, sale caminando el jefe máximo de toda la gendarmería francesa. El jefe supremo de todos los policías franceses, el teniente coronel Arnaud Beltrame. Y Arnaud Beltrame camina hasta la puerta del supermarket y se ofrece para intercambiar al terrorista con la reina que tiene como escudo. Le dice, déjala y yo me quedo en su reemplazo. Y el terrorista inmediatamente aceptó, le pegó un empellón a la mujer y en resumidas cuentas, esta mujer se salvó de morir porque era lo más probable que era la siguiente víctima, porque él amenazó, si no le respondían en minutos, iba a asesinar a esa mujer. Y a nadie le quedaba la menor duda que la iba a matar porque ya había asesinado a un policía y ya había asesinado a otra mujer dentro. Entonces esa mujer era la siguiente víctima. Pero aparece Arnaud Beltrame y se ofrece como rehén y el terrorista empuja a esta mujer. La mujer se libra de morir. El máximo oficial, el teniente coronel de toda la policía francesa, se entrega como rehén y minutos después estaba siendo asesinado en lugar de esa reina. Luchó por algunas horas por su vida en un hospital. Cuando asesina a este teniente coronel, toda la policía especializada ya preparada entró, pero ya no pudo salvar a su jefe, pero eliminaron al terrorista. Por supuesto, mis hermanos, que este acto titulado como heroico en las planas periodísticas, no solamente de Francia, sino de todo el mundo entero, no es absolutamente, hermanos míos, no es absolutamente nada comparado con lo que el Señor Jesucristo hizo al dejar la gloria en la cual habitaba de siempre para venir a este mundo y ser nuestro representante, humanamente hablando, durante 33 años sobre esta tierra, llevando una vida perfecta, íntegra, y ser al mismo tiempo nuestro sustituto en la cruz del Calvario, con una terrible muerte que Él no la merecía, la merecíamos todos nosotros, y sin embargo fue aplicada sobre Cristo Jesús. Ese acto de Cristo en la cruz, hermanos, escuchen, fue una completa humillación para el Hijo de Dios. Una completa humillación para el Hijo de Dios. Me encanta que en esta mañana podamos conocer a Cristo Jesús en medio del contexto de una santa cena como hoy. No hay mejor forma que conocer a Cristo Jesús desde la cruz del Calvario. ¿Quieres conocer a Cristo realmente? ¿Quieres conocerlo profundamente al Señor? Pues mira la cruz. Por eso digo que para Él fue humillante, una auténtica humillación ser crucificado, tomando nuestro lugar. Y esa muerte que Él tuvo fue la muerte que nosotros merecíamos tener. Ahora, cuando yo regreso a la cruz y digo que veamos a Cristo en su humillante sacrificio, es probable que la mayoría de los que estamos aquí sepamos que para Cristo, bueno, verdaderamente fue una auténtica humillación. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿cuántos de nosotros comprendemos esa humillación? No es que solo afirmemos, sí, fue humillante para Cristo, sí, todos lo entendemos eso, pero ¿comprendemos esa humillación? Es más, ¿cuántos comprenden que esa humillación de Cristo en la cruz está íntimamente conectada con la misión de Dios? O sea, no es un hecho aislado. No es un cortocircuito en la agenda de Dios. No es una pausa que no estaba en el plan de Dios y que ocurrió porque algo salió mal. Fue demasiado bueno su hijo y lo tomaron prisionero y lo terminaron matando. Eso no estaba en el plan de Dios. No, mis hermanos, estaba en el plan de Dios. ¿Cuántos comprendemos esa humillación de Cristo? Yo creo honestamente, porque no lo conocemos, no sopesamos bien esa humillación, porque si la sopesáramos correctamente,
nuestras vidas serían absolutamente distintas del tipo de vida que llevamos hoy en día. La respuesta que nosotros estamos en las últimas 3, 4 semanas constantemente preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que hagamos como iglesia? ¿Qué quieres que hagamos como iglesia? Y Él nos responde y nos dice, conóceme, conózcanme. Dijimos ya 2, 3 semanas hacia atrás que eso era un auténtico mandato permanentemente del Señor. Y digo bien, y me remito a un texto que hemos revisado creo 2 o 3 veces, Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9, 24, a través del profeta Jeremías, dice el Señor, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, y porque estas cosas quiero, dice Jehová. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Ahora, yo espero que tenga su Biblia en ese texto porque no es un simple deseo de Dios. Escuche bien esto, por favor. Dios no está expresando un deseo por si acaso, aunque muchos leen ese versículo como si fuese un deseo expresado a Dios. Pero un deseo, cuando tú expresas un deseo, quien te escucha o puede tomarlo como no, es un deseo, pues si quiero lo tomo, si no, no. Pero ojo, Dios no está expresando un deseo acá, no es un simple deseo, es un mandato dirigido a su pueblo. Ahora, no tenemos tiempo para esto, obviamente, pero los 8 capítulos anteriores, porque este es el texto que estamos leyendo en Jeremías 9:24, los 8 capítulos anteriores son sendos capítulos en que Dios describe cómo su pueblo escogido lo ha ofendido terriblemente. Y los 8 capítulos describen hasta dónde se han desviado en su corazón, en su mente, en su sentir para con Dios. Y han ofendido en tal medida a Dios que hasta su comportamiento no parece el del pueblo escogido de Dios, parece el comportamiento de cualquier país pagano de alrededor. Y eso es lo terrible, habiendo sido escogidos para hacer luz a las naciones, no eran luz a nadie, ni siquiera a ellos mismos. Su comportamiento era el más vil y el más perverso. Así habían ofendido al Señor. Entonces, por su conducta, ellos estaban reflejando que no conocían, no tenían un entendimiento claro de Dios y no tenían un entendimiento claro acerca de su rol en la misión de Dios. Es en ese contexto en que Dios les dice, entiéndanme y conózcanme. El capítulo 9, verso 24 que acabamos de leer. De esa forma usa esa expresión el Señor. Porque no lo están entendiendo, no entienden quién es Dios y no entienden su rol dentro de la misión de Dios. Conózcanme, porque evidentemente no han llegado a desarrollar una relación profunda con el Señor y por eso desconocen la voluntad de Dios y están actuando como si fuese un pueblo ignorante de la voluntad de Dios, cuando Dios ya les reveló toda su voluntad, por lo menos lo que deberían hacer como nación escogida. Y Dios dice en esta expresión a través del profeta Jeremías, entiéndame y conózcame que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. ¿Dónde podemos nosotros ver la misericordia, el juicio y la justicia de Dios aquí en la tierra? ¿Dónde la podemos ver? Miren, la podemos ver desde las primeras páginas del Génesis, es decir, desde el inicio de esta humanidad, Génesis capítulo 3. Desde ahí podemos ver la misericordia de Dios. Adán y Eva me estoy refiriendo. ¿Merecían o no merecían ser destruidos? Merecían ser volados de esta tierra. Pero lo que vemos a continuación en Génesis capítulo 3, versículo 16 es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios manifestada porque les revela, pero hay un Salvador reservado para ustedes. Esa es misericordia de Dios. Y no solamente para ellos, sino que estaba mostrando su misericordia para las siguientes generaciones que vendrían detrás de Adán y Eva, ¿no? Recuerda la generación de Noé, páginas más adelante en el Génesis, ¿no? Una generación perversa. La Biblia describe porque habían llegado a un punto de perversidad que por esa razón Dios decidió hacer desaparecer toda esta humanidad. Y
Pero vemos evidentemente que viene el diluvio, ahí vemos juicio y justicia de Dios, claramente. Pero al mismo tiempo vemos en el cuadro y en la vida de Noé la expresión de la misericordia del Señor a permitirle vivir a Noé y a su familia para empezar una nueva generación de humanos sobre la tierra. Que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, dice el Señor, y que yo también quiero estas cosas que se hagan. Dios constantemente ha estado mostrando misericordia, juicio y verdad en la tierra. Igual como estos dos ejemplos que acabo de citar, podríamos seguir citando una larga lista en la Escritura de cuadros similares que nos muestran la manifestación de la misericordia del Señor, la manifestación de su juicio, de su justicia. Y cuando hablamos de manifestación de juicio, justicia, misericordia de parte de Dios, la vemos como un accionar de Dios en plena misión de Dios. Él está manifestando, se está dando su misión. Y en la misión de Dios se manifiesta misericordia, juicio y justicia, misericordia, juicio y justicia. Hasta el día de hoy estamos acá por misericordia, ¿sí o no, hermanos? Estamos por misericordia. Y hemos sido librados del juicio de parte de Dios, el juicio de condenación. No hay otro nombre sobre la tierra del cual podamos ser salvos, recuerde usted, por ese nombre somos salvos. Hemos experimentado la misericordia del Señor, porque si no hubiéramos experimentado el juicio y la justicia que nos lleva de frente al infierno, hermanos. ¿Se da cuenta? Hemos sido alcanzados por la misión de Dios en juicio, justicia y en misericordia del Señor. Todo eso nos muestra la misión de Dios en pleno desarrollo, su plan de redención que alcanza al hombre pecador y que lo transforma absolutamente en otro ser de manera integral, y al transformarlo, obviamente, llega a ser un mejor mayordomo de Dios en todas las cosas creadas. Y eso trae un adelanto de redención a la misma creación, porque si como mayordomos de la creación podemos administrar mejor los recursos de esta tierra, le damos un mejor estado de vida a la naturaleza. Así viene la redención para la tierra. Pero nosotros los seres humanos no se la proveemos. Es Dios que al final va a redimir todo. Esa es la misión de Dios. Ahora, si bien es cierto, estábamos diciendo la semana pasada que el plan de redención del hombre fue iniciado desde antes de la fundación del mundo, pero escuche esto y capte esto, por favor, que es importante del mensaje de esta mañana. Ese plan concebido por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo, ¿dónde encuentra su clímax? ¿Dónde encuentra la consumación ese plan de redención? Pues encuentra la consumación en el acto de la muerte de Cristo Jesús sobre la cruz. O sea, el plan planificado por la Trinidad es ejecutado por Cristo Jesús. Viene a esta tierra para ejecutarlo. ¿Y dónde es consumado? En la cruz. Y cuando digo en la cruz del Calvario, eso nos muestra que la obra de Dios fue terminada sobre un madero. La obra de Dios fue terminada sobre la cruz. El punto máximo de la tarea salvífica de Dios está en la cruz, mis hermanos. Las palabras del Señor Jesucristo antes de morir, usted bien recordará, registradas en el Evangelio de Juan y en los evangelios paralelos, específicamente Juan 19:30, consumado es, o todo está cumplido, realmente confirman lo que estoy diciendo. Esas palabras de Jesús antes de morir sobre el madero demuestran que la tarea salvífica de Dios para el ser humano estaba hallando su consumación sobre la cruz, ahí en el monte Calvario. Por eso Jesús dijo: todo está cumplido. El plan que había estado gestándose desde antes de la fundación del mundo no podía encontrar su culminación final en otro punto que no fuera la cruz. Otra vez regresamos a la agenda de Dios. No podía terminar cuando, recuerdan, Jesús leyó el profeta Isaías y se enojaron y lo llevaron hasta el precipicio y lo querían desbarrancar para matarlo. El plan salvífico de Dios no terminaba en ese abismo. No terminaba en cada uno de los planes que nos muestran los evangelios, y planificaban matar a Jesús y planificaban matarlo y estaban hablando para eliminarlo, pero no podían, porque en el plan de Dios no era el momento. Jesús debía morir culminando el plan de redención para la humanidad sobre una cruz, sobre un madero.
Esto nos lleva a afirmar lo siguiente, mis queridos hermanos, iglesia, nos lleva a afirmar lo siguiente, que en el plan de Dios la cruz tiene un significado muy alto. La cruz tiene un significado muy alto en el plan redentor. Entonces, eso nos lleva a la siguiente conclusión. Si Dios planificó todo esto y si Cristo Jesús se encargó no solamente del diseño del plan, sino de la ejecución del plan, entonces si Cristo se encarnó para ejecutar el plan redentor hacia la humanidad, que ya estaba diseñado en la agenda de Dios desde antes de la fundación del mundo, que ya estaba concebido como parte de la misión de Dios, eso nos lleva, hermanos, fervientemente a creer y afirmar que la plenitud de la labor misionera para la iglesia hoy también se encuentra en la cruz. Entonces, a ver, voy despacio con esto, porque necesitamos como iglesia entenderlo. No es entrar y salir de las iglesias o Santa Cena una vez al mes y luego regreso a mi vida y regreso el próximo domingo. Esa no es la iglesia, hermanos. Eso no es vida de iglesia, eso no es ser un cristiano, eso no es ser parte de la misión de Dios. No lo es, no lo es, no lo es. Esa no es nuestra forma de vida, no debe ser nuestra forma de vida. Vuelvo a retroceder, rebobino esto, mis hermanos. El plan diseñado en la eternidad halla su culminación en la cruz del Calvario. Jesús se encarnó para cumplir la misión redentora sobre esta humanidad y terminar su misión en la cruz. Pero Jesús está dejando un precedente, está dejando un modelo. ¿Para quién? Para la iglesia de hoy. Eso nos lleva, por eso digo, a creer que la plenitud, la culminación de nuestra labor misionera para la iglesia el día de hoy, también entonces, así como para Cristo se encontró en la cruz, para la iglesia también se debe encontrar en la cruz. Si es un modelo, hermanos, y estamos buscando el modelo misionero por todo lado y ideando nuevas formas y estrategias misioneras, cuando está ahí. Está en la Escritura claramente. El modelo es Jesús, el modelo es Jesús, el modelo es Jesús. Y si es así, mis hermanos, nos obliga a tener una correcta teología de la cruz. Necesitamos una correcta teología de la cruz y es de vital trascendencia en nuestra vida y en nuestro trabajo misionero, en nuestra responsabilidad dentro de la misión. Cuando el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, ahí en Juan capítulo 20, versículo 21, les dice a sus discípulos, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Se acuerdan esas palabras? Así como el Padre me ha enviado a ejecutar la misión, así yo los envío. Y adelanto esto, escúchenme, la pretensión de Jesús no fue terminar toda la misión. No sé si se ha dado cuenta de eso, si no, no existiría Mateo 28, 19 al 20. No existiría. ¿Por qué existe Mateo 28, 19 al 20? Porque Jesús hizo una parte de la misión y luego a sus discípulos, y esto nos alcanza a nosotros, nos dejó el resto de la tarea. Por eso hablamos de misiones. Por eso hablamos que somos iglesia en misión, discípulos en misión. No decimos, ¿has sido llamado a ser misionero? No hacemos esa pregunta. La pregunta es, ¿has aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Sí, entonces estás en la misión. Estás en la misión. Ahora, que tu rol en esta misión sea diferente como empresario, como médico, abogado, estudiante universitario, qué sé yo, sea lo que hagas, estés haciendo lo que estés haciendo, ahí debes desarrollar la misión. Todo eso, mis hermanos, nos lleva a preguntarnos y a buscar en las Escrituras respuesta, por supuesto, a nuestro trabajo y responsabilidad misionera en esta tierra, y lo que nos encontramos, como decía, es el modelo dejado por Cristo Jesús. Y necesitamos regresar en esta mañana a ese modelo rápidamente, mis hermanos. Si queremos conocer a Jesús, yo decía, no hay mejor lugar que conocerlo en la cruz. Pero veamos los previos para llegar a esa cruz. ¿Cómo vino Jesús a hacer la misión? Eso es lo que nos interesa reflexionar esta mañana antes de acercarnos a la mesa del Señor. ¿Cómo vino Jesús a hacer la misión? ¿Cómo vino?
nos preguntamos esto porque al hallar la respuesta a esta pregunta, ¿cómo vino Jesús a hacer la misión? Hallando la respuesta, podemos nosotros conocer más y mejor a Jesús. Y no solo eso, conocemos más y mejor a Jesús, sino que también podremos desempeñar mejor nuestro rol en la misión de Dios. Veo el modelo de Jesús en los evangelios, comprendo cómo ejecutó Jesús la misión, eso me hace conocerlo mejor y obviamente me hace amarlo más, me hace apasionarme más por Él, pero al mismo tiempo me ayuda a mí a identificar cómo desempeñar mejor mi rol en la misión de Dios. ¿Me están entendiendo, iglesia? Entonces, por eso necesitamos entender cómo Jesús vino acá a la tierra a desempeñar ese rol en la misión que el Padre le encomendó. Y es aquí donde el apóstol Pablo nos trae claridad a través de la carta a los Filipenses, este texto que hemos leído del capítulo 2. Porque aquí vemos claramente cómo vino Jesús a hacer la misión. Cuando leemos este pasaje, lo volvemos a releer, pero quiero que se dé cuenta, que capte que hay una especie de secuencia de descenso. Mientras va describiendo el apóstol Pablo lo que Jesús hizo, es una secuencia de descenso de Jesús. Es algo que Jesús realiza de arriba hacia abajo. Y lo hace en los siguientes términos. Fíjese, regreso otra vez a capítulo 2, a partir del versículo 6, dice Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo simplemente he resaltado en rojo lo que Jesús hizo. Son palabras claves que nos muestran ese proceso de descenso de arriba abajo, como les decía. No estimó, se despojó, se humilló, se hizo obediente. Es un descenso, hermanos. Para que lo vea más claro, la siguiente, por favor. Ahí lo puede ver mucho más claro. No estimó, estando en su gloria, no estimó, se despojó de su gloria, se humilló haciéndose hombre, y no suficiente con eso, se hizo siervo y se hizo más obediente todavía hasta la muerte. Es un camino de descenso, mis hermanos. Ahora, para comprender este camino de descenso de Cristo Jesús al ser enviado a esta tierra para ejecutar el plan de redención para el hombre, nosotros necesitamos comprender la descripción que hace el apóstol Pablo en esta epístola. Entenderla, pausar un momento y reflexionar despacio lo que Jesús hizo. Estamos aprendiendo de Él, recuerde. Nos ha dejado un modelo. No es una historia para dormir bien, para que nos dé sueño y para que nos relajemos. No se trata de nosotros, recuerde. Estamos descubriendo a Jesús, estamos conociendo y acabamos de descubrir que Jesús nos dejó un modelo. No nos narró una historia para compadecernos nada más. Nos dejó un modelo en la misión. Regreso al versículo 6. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo o existiendo, entiéndase, existiendo en forma de Dios. Mis hermanos, esto es tremendo lo que está diciendo Pablo acá, porque es importante comprender quién era Cristo y quién era Jesús realmente para nosotros poder llegar siquiera a empezar a entender lo que Él hizo. Necesitamos primero entender quién era quién era y quién es Jesús. Entonces podré entender un poco mejor lo que Él vino a hacer. Para la palabra aquí dice, el cual siendo en forma de Dios. La palabra forma, aquí el apóstol Pablo está usando la palabra griega morfé. Y morfé se traduce o alude a la esencia, alude al ser, a la naturaleza de la persona. Es decir, está diciendo es igual, y acá la idea es igual al Padre. Está describiendo a Jesús y está diciendo que es igual al Padre, igual en tamaño, cualidad, atributos, naturaleza, majestuosidad, poder, gloria. Es igual.
En otras palabras, está diciendo el morfe, es Él, es el mismo. Es decir, todo lo que hace a Dios, que sea plenamente Dios, le pertenece a Cristo. Repito, todo lo que hace que Dios sea plenamente Dios, le pertenece a Cristo por derecho propio. Por eso dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pablo, que en Cristo, en Él habita corporalmente, habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Pablo está dejando bien en claro que Cristo Jesús en esencia es Dios y siempre fue Dios y siempre existió. No es una creación de segundo orden, no es alguien que creó Dios, no es alguien que gestó el Padre y dio a luz a un hijo como ocurre terrenalmente. Entonces es de menos rango, de menos calidad, está por debajo del Padre. No, es igual en esencia al Padre. Él es Dios, siempre existió y siempre va a existir. Y eso nos muestra la eternidad de Cristo Jesús. Jesús es eterno Dios. Jesús es eterno Dios. ¿Le quedó claro eso? No hablamos de un ser de segundo nivel. Él es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Tremendo capítulo, conocido para todos nosotros. En el principio era el Verbo. Está hablando de Cristo Jesús. El Verbo es Cristo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y ahora ahí pudo terminar el versículo. Entonces, si era con Dios, entonces es otro diferente a Dios. No. Dice, y el Verbo, sigue hablando de Cristo, era Dios. Es un versículo contundente que nos demuestra que Jesucristo, es lo que estamos diciendo, es el eterno Dios, siempre fue, siempre existió. En Él habita toda la plenitud de la deidad, es decir, es igual a Dios, es Dios. Interesante lo que dice Juan, en el principio era el Verbo. ¿De qué principio estamos hablando, hermanos? ¿A qué principio se refiere? El principio de todo, absolutamente el principio de todo lo que existe. Génesis capítulo 1, versículo 1, eso nos retrocede a la primera página del Génesis. Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No es cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el término Dios allí en Génesis 1:1 nos permite ver en el hebreo la participación de la Trinidad en ese acto creativo desde el principio. Y eso muestra categóricamente que Jesús estuvo desde el principio, entonces siempre existió. Entonces es el eterno Dios. Jesús es Dios. Él existía antes de la fundación del mundo. Lo que estoy tratando, mis hermanos, en la Escritura es demostrarles quién es Cristo, les decía. Para entender algo de lo que vino a ser, primero tenemos que establecer quién es Él, quién fue siempre Él, quién va a seguir siendo Él. Cuando yo entienda esto, entonces entenderé cuánto le costó descender hacia abajo. Por eso no estamos aquí solamente revisando texto tras texto. No. Estoy tratando de junto con ustedes redescubrir en la Escritura quién es Cristo. Estamos viendo, es el eterno Dios. Definitivamente es el eterno Dios. Siempre fue, siempre existió. En la gloria del Padre está Jesús. Siempre estuvo allí porque Él es igual al Padre. Isaías capítulo 9, versículo 6, que es otro texto del Antiguo Testamento que siempre solemos leer, siempre solemos registrar, lo solemos tener marcado en nuestras Biblias, porque es un texto que nos muestra y respalda justamente esto, que Jesús existía antes de la fundación del mundo porque es Dios. Pero dice algo interesante Isaías 9:6, cuando dice el profeta, porque un niño nos es nacido, ¿recuerdan? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La frase con la que empieza Isaías es singular, mis hermanos. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿De quién está hablando? ¿De una sola persona? ¿De dos personas diferentes? Está hablando de Cristo. Las dos referencias son a una misma persona, es a Cristo Jesús. Un niño nos es dado, hijo nos es dado. Pero ¿por qué usa esas dos frases? ¿Qué significa esto?
¿Qué nos da a entender el profeta Isaías? Él hace una clara distinción entre nacido y dado, que no es lo mismo, hermano. Le explico. Dice el texto, niño nos es dado. Es decir, miren, Isaías está adelantando esto más de 800 años antes que naciera Cristo Jesús. Niño nos es dado, se refiere a como hombre. Como hombre, Jesús obviamente nació, tuvo un comienzo en Belén hace más de 2000 años atrás. Fue gestado y tuvieron que dar a luz para traerlo a este mundo. El hombre nació de una mujer. Por eso usa esa expresión, niño nos es nacido, que es diferente y cambia la expresión cuando dice hijo nos es dado. Ahí ya no está hablando como hombre, sino está hablando como Dios, como hijo de Dios. El hijo de Dios nunca nació, porque si él hubiera nacido, entonces es un ser de menor categoría que el Padre. Pero el Hijo de Dios nunca nació, siempre existió. El Padre nos los dio y eso significa que Él no tuvo comienzo. Y eso nos habla del Dios eterno, del Dios que siempre existió en la eternidad pasada. Ese es Jesús. No sé si se está quedando helado por esto o su cerebro ya se congeló por el clima o está reflexionando en estas verdades. Wow, recién estoy viendo a Jesús en lo que realmente es. Si es así, que bueno. Esa es la intención en este punto. Es por eso que el apóstol Pablo deja esto muy, muy en claro en su carta a los Colosenses, capítulo 1, el versículo 15, hacia adelante, refiriéndose a Jesús, Colosenses 1, versículo 15 hacia adelante. Él dice que Él, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Capte esto. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nada de lo que existe en la actualidad se podría tener vida, razón de ser, si no fuera por Cristo. En Él, y sobre todo nosotros, en Él existimos. En Cristo existimos. Fuera de Él no tendríamos nada de vida, ni posibilidades de vida. Cristo Jesús es entera y plenamente Dios. Y como tal, fíjese, acabamos de revisar varios textos y nuestra conclusión final es ver a Jesús, redescubrir a Jesús, que es enteramente y plenamente el Dios que siempre existió, es el eterno Dios. Jesús es el eterno Dios y como tal, Él disfrutaba de la suprema adoración de todos los ángeles allá en los cielos, de toda la corte celestial. Disfrutaba de una íntima comunión con el Padre, con Dios y con el Espíritu Santo también. Es por eso que el mismo Jesús dijo, Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Está hablando de su identidad y de su igualdad con el Padre. Otra vez, Él está revelando que es el eterno Dios. Y por eso les enojaba a los religiosos de su tiempo. Pero Él estaba hablando de su identidad y su igualdad a Dios. Él no estaba mintiendo. Él era lo que dijo que era. Cuando Él agregó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Uy, cómo indignaba eso a la gente. Seas igual a Dios. Es que es igual a Dios. Jesús es igual a Dios, es el eterno Dios. Ahora, entendiendo todo esto, mis hermanos, por eso es importante, antes de nada, saber quién es Él. ¿Y quién es Cristo? Es el eterno Dios. Es el eterno Dios. Ahora, entendiendo que es el eterno Dios y que es el digno de adoración, de suprema alabanza, que es el ser más digno de recibir toda nuestra adoración, Él como eterno Dios, podemos entender desde esa altitud, Él viene y se humilla hasta llegar aquí en la tierra.
Cuando comprendemos dónde estaba Él y quién era Él y quién es Él, entonces empezamos a entender y a descubrir cuánto bajó, cuánto descendió por ti y por mí. Y espero que eso traiga una revaloración de la obra de Cristo en nuestra mente cuando regresamos a la cruz. Porque ¿sabe qué significa esto? Esto significa la autohumillación de Cristo. Los que tienen sus Biblias en Filipenses capítulo 2 y los que tienen Biblias donde tienen subtítulos, que eso no existe por si acaso en los papiros originales, no hay subtítulos, toda la lectura es corrida de capítulo a capítulo, pero la mayoría de Biblias en el capítulo 2 de Filipenses tienen como título la humillación y exaltación de Cristo, ¿no es cierto? Varias de sus Biblias tienen ese encabezado, ¿no? Así comienza este capítulo 2, humillación y exaltación de Cristo. Ahora, no estoy de acuerdo con ese título y les voy a explicar por qué. Porque ese título nos da a entender que Jesús fue humillado. Entendemos automáticamente eso. Humillación y exaltación de Cristo. Ay, pobrecito, alguien lo humilló. Me acuerdo, lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron, lo humillaron, pues, pobrecito. Pero hermanos, ese título no va con el contenido del capítulo 2. Es más, el capítulo 2 desdice ese subtítulo, ¿no? No es que Jesús fue humillado. La verdad es porque, miren, Faraón fue humillado. Ahí tiene un cuadro de humillación. Dios lo humilló. Nabucodonosor fue humillado tremendamente hasta volverse como una bestia, hasta que reconociera al Señor. Pilatos fue humillado en las sencillas palabras de Cristo Jesús. Jonás fue humillado por ser un profeta desobediente, pero Jesús no lo humillaron. Jesús, escuche, Jesús se autohumilló. A sí mismo se humilló. Otra vez, el más digno, acabamos de ver todos los textos que hemos revisado, el más digno de los dignos, el que es el más digno de suprema adoración, el existente Dios, el eterno Dios, hace lo mismo y desciende, pero no para que lo humillen, sino porque Él decide autohumillarse. Filipenses capítulo 2. Versículos 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora podemos entender un poco mejor, mis hermanos, espero, a Jesús cuando Él dijo, ¿no? Cuando estaba todavía aquí en la tierra. Juan capítulo 10 registra sus palabras, versículo 17 y 18 de Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Jesús dijo, por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Capte esto. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ya vimos la semana pasada eso. La misión de Jesús estaba centrada en su obediencia al Padre, una obediencia intrínseca, por el solo placer de obedecerle al Padre. Lo que Jesús está diciendo en estos versículos, mis hermanos, es que Él ya ha iniciado, Juan capítulo 10, está en la tierra, está hablando con los discípulos, ya ha iniciado una cuesta abajo. Ya ha iniciado todo un proceso de humillación aquí en la tierra. Porque cuando dice, yo pongo mi vida, ya estaba aquí en la tierra, ya estaba en forma humana, ya se había humillado, estaba en el proceso de humillación. Se iba a humillar todavía mucho más al hacerse siervo, al exponerse como un esclavo y un vil malhechor al final para que terminara en la cruz. Estaba en ese proceso el Señor, ya estaba en cuesta abajo. Ya estaba en cuesta abajo, mis hermanos. Ya estaba experimentando ese quebranto, ya estaba experimentando esa humillación. El ser más digno de los dignos estaba experimentando esa humillación aquí en la tierra. Y ese camino cuesta abajo, fíjese cómo lo describe el apóstol Pablo cuando escribe su segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, versículo 9.
2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis, les dice a los corintios, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. El descenso de Jesús. Siendo rico se hizo pobre para que vosotros con su pobreza, con su humillación, fueseis enriquecidos. Oh, mis hermanos, creo que seriamente debe pensar eso en el lugar tan cómodo en que estás sentado en esta mañana. En esos asientos mullidos, acolchados, con aire. ¿Cuál acolchado, pastor? Esta banca está más dura que el frío de allá afuera. No, eso es a propósito, para que no se duerman, para que reflexione bien sobre lo que está escuchando. Creo que es digno de reflexionar yo seriamente, mis hermanos. Él se hizo pobre para enriquecerme a mí. Pregúntele al que está a su costado. ¿Qué tengo yo para que Cristo haya venido por mí? ¿Qué tengo yo para que Cristo haya muerto por mí en mi lugar? ¿Qué tengo yo? Dile, hermano, hermana, mira, soy lindo, soy bello. Cristo se ganó conmigo. No hay nada, exacto. No debería, pero el eterno Dios se hace pobre para hacernos ricos. ¿Sabe cómo se llama esto en la teología? La kenosis. Kenosis es un término griego que significa vaciamiento total. Jesús se vació de su gloria para humillarse, hacerse pobre para hacernos ricos a nosotros. Oh, gracias, Señor. Nos vino a dar lo que no merecíamos. ¿Cuándo empezó esa humillación, hermanos? No la empezó recién en la cruz, como algunos piensan. No la empezó caminando por aquel camino maltratado para ser crucificado, ni tampoco empezó cuando Pedro lo negó, que tal humillación, o cuando lo arrestaron en el huerto de Getsemaní. No, su humillación empezó antes de la fundación del mundo. La humillación de Jesús empezó con una decisión de Él mismo. Él fue el diseñador del plan de salvación y Él mismo vino a ejecutarlo. Y para venir a ejecutarlo tenía que tomar ya la decisión particular de humillarse, si no, no hubiera venido. Por encima de cualquier límite o de espacio o de tiempo, ¿dónde empieza su recorrido Jesús de humillación? En su encarnación. Decide encarnarse, escuche, cuando Jesús decide encarnarse y entrar en un útero humano por 9 meses, ahí empieza el proceso de humillación de Jesús. Nace como tú y yo, vive como un ser creado, no siendo un ser creado. Esto es una humillación para el Dios eterno. Escuche, al decidir nacer como tú y yo, eso es increíble. Él tuvo sed. Estando en el cuerpo humano, aquí usted sabe, Él tuvo sed, siendo Él el agua de vida. Tuvo sed, siendo el pan de vida. Descendió del cielo para darnos de comer. Estuvo cansado, siendo Él a la vez nuestro reposo. Eso dice la Escritura, que el Señor es nuestro reposo. Estuvo en agonía cuando Él era el sanador, cuando Él curó a mucha gente. El que había prometido enjugar nuestras lágrimas estaba llorando al ver a una Jerusalén dura y rebelde a la distancia. El que enjugaría nuestras lágrimas estaba llorando ante la tumba de su amigo Lázaro. El salmista David, describiendo la grandeza de Dios, reflexionando como nosotros en la inmensidad, en la majestuosidad de Dios, escribe ahí en el Salmo 113, Salmo 113, un momento ahí en su Biblia, Salmo 113, los primeros 6 versículos dice:
Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas? Y ahora escuche esto, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Para el eterno Dios, otra vez, para Él mirar hacia abajo, que se humilla, dice, a mirar en el cielo y en la tierra, para mirar hacia abajo a la tierra, eso es auténtica humillación, mis hermanos, para un ser como es Dios. Auténtica humillación. ¿Por qué? Porque es la tierra entera, todo lo que Él mismo ha creado, es el mundo entero, la creación, el universo. Es más bien todo el universo quien debe voltear su rostro y mirar hacia los cielos y darle suprema alabanza y adoración para la propia gloria del Señor. Al fin y al cabo fuimos creados para eso. Pero es Dios el que mira hacia acá abajo. Él decide venir aquí, dejar su trono santo para venir a este mundo corrompido y caído con el pecado. Es más, Él se hizo pecado, dice el apóstol Pablo. Cristo se hizo pecado. Dígame si eso no es descender cada vez más, humillarse cada vez más. Aquel cuya majestuosa presencia, las escrituras dicen que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Estamos hablando de la misma persona de Jesús. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ese majestuoso Señor decide descender y venir a un mundo que lo rechaza incluso, que no acepta la salvación que Él viene a traer a la humanidad. Entonces, cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu obviamente, escribe aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 7, y dice, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Está describiendo un acto enteramente voluntario de renuncia de parte de Cristo Jesús, el eterno Dios, un autovaciamiento, el kenosis que les decía, el autovaciamiento para asumir la condición de hombre. Ahora, no se equivoque, por favor, porque al asumir la condición de hombre hay cosas que tenemos que entender aquí que Él nunca perdió. Ok, se vació, se humilló, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, pero déjame decirte tres cosas puntuales en cuanto a esta encarnación de Jesús. En primer lugar, Él no dejó de ser divino. Cristo nunca dejó de ser divino, Él siempre fue Dios. Solo que a esa naturaleza divina se le unió el ser 100% hombre, la humanidad. A su divinidad se unió la humanidad, pero Él nunca dejó de ser Dios. En segundo lugar, Él no dejó sus atributos como Dios. Él fue omnisciente, Él fue omnipresente, Él fue omnipotente, solamente que voluntariamente, ya aquí en la tierra, Él restringió y rehusó esos atributos a usarlos con frecuencia. Él mismo los limitó, pero no los perdió. En tercer lugar, Él no fue menos Dios por ser hombre. Jesús no fue menos Dios por ser hombre. Es decir, no fue una especie de semidios, como decimos. Ni tampoco Él fue ni más hombre por ser Dios, es decir, una especie de Superman. No, Él siguió siendo lo que era en realidad. Entonces, nos preguntamos para terminar, entonces, ¿a qué renunció? ¿Y de qué se despojó el Señor de la gloria? Eso también hay que comprenderlo. Mientras estuvo aquí en la tierra, Él evidentemente sabemos que Él renunció a su gloria celestial y a su perfecta relación de amor que tenía cara a cara con el Padre, pero eso, la noche que Jesús iba a ser entregado a la cruz, Él lo expresa de la siguiente manera en su oración de Juan 17, versículo 5. Jesús dice, ahora pues Padre, mire, capte la oración, va entendiendo las oraciones de Jesús ahora. Dice, ahora pues Padre, glorifícame a tu lado. Glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo que Él está haciendo es, Señor, yo me despojé de esa gloria, vine a ejecutar el plan
que diseñamos, ahora permíteme recuperar esa gloria, esa posición a la cual renuncié. Jesús, mire, Jesús renunció a su propia autoridad, mis hermanos. Renunció a su propia autoridad, ya que en todo momento Él tuvo que someterse a la autoridad del Padre. Venía a hacer la voluntad del Padre, venía a hacer la voluntad del Padre, venía a hacer la voluntad del Padre, siempre lo dijo. Jesús renunció a sus derechos prerrogativos como Dios, al poner a un lado y restringir de manera voluntaria ciertos atributos que Él tenía como Dios. Él no se despojó de su deidad, sino que su gloria visible fue ocultada tras un velo de humanidad nada más. Jesús renunció a su propia voluntad, mis hermanos. Él tenía poder para transformar las piedras en pan, recuerdan, en el desierto. Pudo hacerlo, pero no lo hizo. O Él pudo llamar a una legión de ángeles para que vinieran a rescatarlo de la cruz, pero no lo hizo, porque se estaba sometiendo a la voluntad del Padre. Él limitó su propia voluntad, renunció a las riquezas eternas de su gloria. ¿Por qué? Porque ya hemos leído, Él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. De hecho, mis hermanos, cuando dice que nació pobre, Él nació y fue colocado en un pesebre prestado. Entró con sus padres a un establo prestado. Y de hecho que cuando fue bajado el cadáver de Jesucristo de la cruz, fue colocado en un sepulcro prestado. Por eso dice el apóstol Pablo, regresando a Filipenses 2, versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Capte esto, por favor, forma de siervo. Siendo el Dios creador y eterno, asumió la verdadera esencia y naturaleza de la criatura, del hombre, siendo igual y semejante a nosotros. Era necesario que se haga semejante a nosotros, pero con una excepción, que Él jamás pecó como nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y Hebreos nos confirma eso. Cristo necesitaba ser igual a nosotros, no solo para entendernos, sino para ocupar nuestro lugar, pero en perfección. Por eso Él nunca pecó. ¿Sabe qué significa eso? Que no fue, y este es el punto, no fue suficiente tomar forma de hombre para Jesús, encarnarse como hombre, sino que Cristo siguió bajando más, siguió descendiendo más. El Rey del universo, quien debe recibir adoración sublime por parte de todos, solamente recibe reconocimiento como un ser humano. Solo lo veían en su humanidad. Y eso es humillante para el Rey de Gloria. Que el hombre pecador solamente lo vea como un mero y vulgar hombre, eso es tremendamente humillante para Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando le dijeron a Jesús, esto era el colmo y esto se sancionó severamente? Es el llamado pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando acusaron a Jesús por los milagros que hacía? Lo hacía porque tenía demonio, ¿recuerdan? Aquel en el cual, dice la Escritura, que habita toda la plenitud de la deidad, acusarlo de que está haciendo milagros por un accionar demoníaco, eso es humillante, mis hermanos. Pero aún así se humilló más y siendo rey se hizo esclavo. En su arresto, en su juicio, fue burlado, menospreciado, maltratado, escupido, azotado, torturado, envuelto en un juicio falso y fraudulento. Él no dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los esclavos no dicen nada. ¿Y solo porque era esclavo? No, porque como dice Filipenses 2, versículo 8, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Sabe por qué no dijo nada el Rey de Gloria en ese estado de siervo, de esclavo? Porque esa era la voluntad del Padre. Él sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Eso ya estaba en la agenda de Dios, como hemos dicho. Y Jesús no estaba cambiando absolutamente nada de ese plan redentor. Él simplemente estaba ejecutando tal cual le dijo el Padre que debería hacerlo, y lo estaba haciendo en silencio, absolutamente en silencio. La entrega de Jesús estaba ya decidida con antelación, mis hermanos, desde la eternidad. Ya estaba decidido eso. Y si no, sorpréndase con este texto, Hechos capítulo 2, Pedro predicando ahí en Pentecostés, revela esto, Hechos 2, versículo 22 y 23.
Pedro dice: varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, dice, refiriéndose a Jesús, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto ya estaba desde la eternidad decidido. Esto es lo que me sorprende mucho más, mis hermanos, que Dios haya decidido salvarnos cuando ni siquiera tú y yo existíamos. Que ya nos haya amado sin existir. Que ya haya tenido compasión de ti y de mí antes que existiéramos. Eso es inexplicable, hermanos. Eso es algo sorprendente. Hasta aquí podemos apreciar, querida iglesia, la grandeza de Cristo. Solo podemos ver la grandeza de Jesús al ejecutar impecablemente el plan salvífico de Dios, pero ese plan lo ejecutó en pleno estado de humillación, absoluto estado de humillación. Él fue obediente intrínsecamente al Padre, aún en la peor y en la más humillante de las muertes, muerte de cruz, porque es claro lo que dice la Escritura. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, Jesús, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Miren a lo que se expuso Cristo. Mis hermanos, el que creó y es dueño de todo lo que existe, el dueño de todo, el creador de todo, lo entregó todo. Y si el creador de todo lo entregó todo, ¿qué entregamos nosotros? Gloria a ti, Señor, gracias por la salvación, me quiero, hasta lloro, gracias, Señor, me rescataste de lo más vil, sí, pero ¿qué le entregas tú? Mis hermanos, dice Juan capítulo 6, versículo 38. Solo para recordar estas últimas palabras de Jesús: porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es hacer misión, mis hermanos. Este es el modelo que dejó Jesús. Esta es la manera en que Cristo Jesús llevó adelante obedientemente el plan de redención de la humanidad para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas en la misión de Dios. Esa es la razón. No es un registro nada más de eventos, no es un registro de hechos de Jesús y nada más para conocimiento. No, es un modelo para nosotros. Así se hace la misión. Si Él se humilló para cumplir con la voluntad del Padre, si Él se despojó para cumplir con la misión encomendada del Padre, si Él se entregó, si Él se vació para cumplir todo esto, hermanos, creo que cuando lo vemos desde esa perspectiva, no solamente es gratitud para con el Señor, sino hasta qué punto yo me he vaciado a la misión de Dios, hasta qué punto yo me he entregado a la misión de Dios, hasta qué punto lo he entregado todo a la misión de Dios. La mesa nos lleva a cuestionar justamente eso. La mesa nos lleva a ratificar que entramos a formar parte activa de la misión de Dios y nos comprometemos con el modelo de Jesús o no nos comprometemos con el modelo de Jesús. No hay muchas alternativas en la mesa del Señor, usted entenderá. Con ese entendimiento, por favor, como le decía, hemos visto lo que Jesús fue siempre, el Dios eterno, para entender cómo desde ahí descendió y se humilló para darnos lo que tenemos hoy: redención, salvación, vida eterna. Cierre sus ojos, por favor. Hoy recordamos todo eso, mis queridos hermanos, en esta mañana. Y llevamos nuestra mente a propósito, a recordar todo esto. Y ahí donde está, según todo lo que hemos revisado, yo sé que son varios versículos que usted puede volverlos a chequear en casa, pero en los siguientes minutos lo que queremos es que al acercarnos a la mesa del Señor, ahora lo hagamos de forma distinta. Que los que vamos a participar de esta mesa lo hagamos con una actitud diferente.
Si el Rey de Gloria se despojó de todo, con mayor razón para que usted y yo preguntaba, ¿de qué nos hemos despojado? ¿A qué hemos renunciado? Una de las grandes realidades con las cuales somos confrontados en la Biblia y nos permite descubrir el incalculable amor del Señor por nosotros, es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Él dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos de Dios, escuche eso, si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Señor, en esta mañana no hemos querido acercarnos ligeramente a tu mesa. Hemos querido recordar lo que tú siempre has sido y eres, para entender cómo descendiste y te humillaste hasta lo sumo. ¿Por quiénes, Señor? Por nosotros, tus enemigos. Pero ahora nos llamas amigos, Señor. Gracias, Señor, por tu cuerpo entregado. Gracias, Señor, por tu sangre derramada por todos y cada uno de nosotros. Esa es la razón de nuestra adoración, Señor, en esta mañana. Hemos venido a recordar tu calvario, Señor, tu amor en la cruz. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero comer, y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario a recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Recordamos hoy. Como del pan que es tu cuerpo, que molido fue por mí. Como la copa que es tu sangre, que derramada fue por mí. Cristo, he venido a honrarte hoy, tu nuevo pacto a celebrar, eterna paz con el Padre tengo, y del pecado libertad. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón.
Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos la gracia que nos alcanzó y a tu mesa nos sentó. Recordamos hoy. Recordamos hoy. Recordamos, esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Todos los que no solamente hayan entendido la palabra, hayan ordenado todo lo que tenían que ordenar, han ratificado su comunión con el Señor, están listos para acercarse a la mesa del Señor. No hay ningún pendiente ni para con el Señor mismo, ni para los que le rodean, ni para la iglesia a la cual pertenece. Están totalmente identificados con la obra de Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor, ahí en su lugar para poder saber a quién debemos servir el pan y la copa. Ahí en el lugar donde está, simplemente usted va a recibir los dos elementos. Por la propia seguridad, por la bioseguridad que estamos respetando, las copas son desechables, por si acaso, no son copas que se utilizaron en la anterior cena. El pan está empacado, usted va a tener que abrir la bolsita de su contenido simplemente. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por esta gracia que nos ha dado. Padre, al consagrar estos elementos para este propósito santo, Señor, queremos poner delante tuyo lo que solo no nos hace recordar tu obra, sino también, Señor, nos motiva a volver nuestros ojos a la cruz para reconsiderar nuestro camino, para reconsiderar nuestra comunión contigo. Señor, no agrega absolutamente nada a lo que tú ya nos has otorgado, pero nos provoca al recuerdo activo, hacer algo al respecto, Señor, de todo lo que hemos recibido. Con ese propósito consagramos estos elementos en tu precioso nombre sobre esta mesa, Padre, para bendición de tu pueblo, para compartirlo con tu casa, Señor, y para que en ese compartir podamos una vez más expresar nuestra comunión unos con los otros. Apenas reciba la copa y el pan, por favor, tome asiento en su lugar para identificar a quién falta servir tanto arriba como abajo. Y apenas tome los dos elementos y tome asiento, por favor, seriamente piense en ese glorioso intercambio que hizo Cristo Jesús. Es decir, ocupar su lugar. En vez de nosotros ir a la cruz, Él fue por nosotros. A eso nos referimos, ese glorioso intercambio. Y que eso afiance su fe realmente, mis hermanos. Que eso lo lleve a glorificar más con su vida al Señor, a llevar una vida consagrada a Él. Sí, Padre.
puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Y tomó el pan, dice las Escrituras, el Señor Jesucristo, y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Demos gracias por el pan en esta mañana, por la entrega de Cristo en la cruz. Soberano Dios y Padre eterno, te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, y nos rendimos delante de ti, Padre. Y en la actitud de adoración, Señor, te damos las gracias, Padre,
porque recordamos, Señor, aquel cuerpo, Señor, que fue molido por nuestros pecados, Señor, pero exaltado hoy y siempre, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque nos permites acercarnos de esta manera en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos del pan con gratitud, mis hermanos. De igual manera, dicen las Escrituras, después de que hubo cenado, Jesús tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Vamos a orar. Señor, al hacer memoria de tu sacrificio y al hacer memoria de quién eres tú, oh Dios, Señor Jesús, nos rendimos ante ti. Te agradecemos por entregar tu vida de una manera voluntaria, Señor, por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras vidas, por cada uno, Señor, de nuestro destino. Señor, muchas gracias. Gracias porque nos viste desde la eternidad, viste cuán necesitados estábamos de ti. Gracias porque en ti tenemos salvación, tenemos gozo, tenemos paz y tenemos seguridad en ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Participemos de la copa juntos en comunión, mis hermanos. Dice en la epístola de Tito, en el capítulo 2, porque la gracia de Dios, escuche esto, hablando de gracia, no merecida, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Ahora dice, esa gracia que se ha manifestado nos enseña que debemos renunciar a la impiedad. Y ya empieza a describir el estilo de vida que debemos llevar, hermanos. Nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a vivir en esta época de manera sobria, justa, piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que vivamos así, mis hermanos, que vivamos así, porque donde abundó el pecado, dice el apóstol Pablo, bueno, sobreabundó la gracia del Señor. Dele gloria y démosle gloria al Señor, que esa gracia nos alcanzó, mis hermanos, pero es para vivir de una forma determinada, como acaba de escuchar, ¿no? Abandonando la impiedad, deseos mundanos, vivir justa, piadosa, sobriamente, ¿no? Mientras aguardamos su bendita venida del Señor. Gracias, Padre, por alcanzarnos con tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Luego las gracias al Señor ahí. Levante su corazón, levante sus manos. Gracias, Señor, porque en medio de mis transgresiones, delitos y pecados me alcanzaste. Gracias, Señor. Gracias, Dios. De un hombre la muerte Gracias, Señor. reinó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Dígalo usted. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por el pecado de un hombre, Adán, la
muerte reina en el mundo, con mucha más razón vivirán y reinarán a causa de un solo hombre, Jesucristo, los que han recibido la abundante gracia de nuestro Dios. Donde abundó el pecado, fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado, fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado, fue mayor su amor. Señor, te damos gracias, Jesús, porque nos alcanzó tu gracia, nos libró de la desgracia de la muerte, Señor, eterna. Hoy nos hallamos a buen recargo en tus manos. Nunca nos cansaremos de darte gracias, Señor, por habernos limpiado, por habernos colocado en lugares celestiales junto contigo, sentado contigo en lugares celestiales. Gracias por esa oportunidad de vida, Señor. Dele gracias, iglesia, dele gracias. Donde abundó el pecado, fue mayor su amor. La gracia sobreabundó.